Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. Mi mano ya no es mi mano. Es un apéndice de hueso translúcido y tendones cristalinos que brillan con una luz azulada y enferma. Se mueve con una precisión que nunca poseí, tejiendo la última fibra de esta cosa, esta telaraña de materia orgánica y geometría imposible. Hace meses que inhalé los recuerdos de un alienígena muerto, y ahora siento que está resucitando una civilización a través de mí, o algo mucho peor. El aire en esta cámara es espeso, cargado con el olor a ozono y a carne fría. La estructura que me rodea, que he construido con mis propias manos transformadas y con los restos de mis compañeros, vibra con una nota baja y constante. Es un canto fúnebre y una canción de cuna al mismo tiempo. No estoy solo aquí dentro. Siento los ecos de sus mentes, fragmentos de Kailan y de Basilio, atrapados en la arquitectura como insectos en ámbar. Sus miedos, su ira, su avaricia, ahora son el mortero que mantiene unida esta prisión. El parásito en mi cráneo, la conciencia del tejedor, me dice que son necesarios, que cada emoción humana es un ancla, una puntada en el tapiz que estamos creando. No me habla con palabras, sino con oleadas de entendimiento puro, con conceptos que florecen en mi mente como tumores de lógica alienígena. Me muestra la necesidad de esta obra, la santidad de nuestro propósito. Desde el centro de la estructura, puedo sentir el vacío del espacio exterior. No como lo vería un astrónomo, a través de un telescopio, sino como lo sentiría una presa. Hay un punto ciego en el cosmos, una región de negrura que no es ausencia de luz, sino una presencia activa, un hambre que se acerca. El tejedor lo llama el silencio, y su terror ante ese nombre es una reliquia de eones, una emoción tan antigua que se ha fosilizado en su código genético. Un miedo que ahora es mío, que corre por mis venas alteradas junto a la sangre. La última fibra se entrelaza. Es un filamento extraído de mi propia médula espinal, ahora flexible como el metal y brillante como el cuarzo. Mi mano la cose en su lugar con un movimiento final y elegante. La estructura entera resuena, la nota grave se eleva en un crescendo que hace vibrar mis huesos. El canto ha terminado. El cebo está listo. La sinfonía que solo yo podía oír al principio ahora es una realidad tangible, una vibración que deforma el espacio a nuestro alrededor. El tejedor me inunda con una sensación que casi podría confundir con gratitud. Hemos terminado. La gran obra, el proyecto que su especie concibió mientras su universo moría, está completa, pero no es una celebración. Es la calma tensa antes del final, la quietud de un mundo que contiene la respiración, esperando el golpe del hacha. Siento como la presencia en el vacío se detiene. Ha notado nuestra pequeña canción en la inmensa oscuridad. Nos ha escuchado. El terror que siento ahora no es solo el eco del tejedor, es mío. Es el miedo primordial de la criatura que sabe que el depredador la ha encontrado. Mi cuerpo, o lo que queda de él, tiembla incontrolablemente. La luz azul de mis huesos parpadea, reflejando el pánico que mi rostro ya no puede expresar. He cumplido mi propósito.
He ayudado a esta conciencia muerta a construir su último refugio, su fortaleza final. Pero mientras la negrura en el exterior comienza a expandirse, borrando las estrellas a su paso, una verdad terrible florece en mi mente, plantada allí por el propio tejedor. Esta estructura no es un refugio, no es una fortaleza, es una jaula, y la puerta acaba de abrirse. El hambre se acerca, atraído por la luz de una sola vela en una noche infinita. Esa vela soy yo. Todo comenzó hace 6 meses estándar. El nombre de la misión era Prospección XR7, un título deliberadamente aburrido para ocultar la verdad. Íbamos a abordar una nave necrópolis. La llamaban Erebus 3, un coloso de metal y silencio a la deriva en el vacío no cartografiado entre sistemas. Para la corporación, era un tesoro tecnológico. Para mí, era el purgatorio, mi última oportunidad para limpiar mi nombre después del incidente del Arca 7, un fracaso que me costó mi carrera y la vida de mi mentor. La oportunidad de redimirme estaba encerrada en este ataúd metálico a la deriva, y yo estaba desesperado por tomarla. Nuestro jefe de seguridad, Basilio Orso, era un hombre tallado en granito y desprecio. Sus ojos grises lo analizaban todo con la misma frialdad, ya fuera un mamparo dañado o un miembro de su equipo. El movimiento es vida, es tal. Me espetó mientras nos preparábamos para abordar. La corporación no paga por la contemplación. Queremos datos, muestras y activos. En ese orden. Su voz era como el roce de la lija sobre el metal, un sonido que prometía fricción y desgaste. Era evidente que me consideraba un riesgo, un científico caído en desgracia al que tenía que vigilar. La piloto, Kaela Nisha, era todo lo contrario. Sus manos se movían con una agilidad nerviosa sobre los controles de la lanzadera, y sus ojos no dejaban de mirar las lecturas de energía de Erebus 3. «Hay algo que no está bien aquí, Basilio», dijo, con la voz tensa. «Las firmas de energía son erráticas, como el electrocardiograma de un moribundo». Basilio ni siquiera la miró. «Tu trabajo es llevarnos allí, Isha. Deja el análisis a los que saben». La tensión entre ellos era palpable, una corriente estática en el aire reciclado de la cabina. Cuando finalmente atracamos y abrimos la escotilla, un silencio profundo nos recibió. No era el silencio normal del vacío, sino algo más denso, más pesado. Era un silencio que parecía tener textura, como si el sonido mismo hubiera muerto aquí y su cadáver aún flotara en los pasillos. El aire, según los sensores, era respirable pero antiguo, con un regusto metálico a polvo y a tiempo estancado. Avanzamos por corredores que parecían tallados en hueso, no construidos con metal. Las paredes no eran lisas, estaban cubiertas de patrones geométricos que se repetían hasta el infinito, diseños que mareaban si los mirabas fijamente. No había señales de lucha, ni cuerpos, ni daños estructurales. Era una nave perfectamente conservada, pero completamente vacía. Era como caminar por el interior de un fósil. La sensación de ser un intruso era abrumadora, como si estuviéramos profanando una tumba milenaria. Fue Keylan quien lo expresó en voz alta, susurrando por el comunicador mientras atravesábamos una enorme caverna que podría haber sido un hangar. «Esto no es una nave», dijo, y su voz temblaba. «Esto es un mausoleo». Basilio le ordenó que se callara, pero yo sabía que tenía razón. Sin embargo, su siguiente frase se me clavó en la memoria, una astilla de hielo bajo la piel que aún no se ha derretido del todo. «Peor aún», añadió, «se siente como una tumba que contiene a otra tumba».
El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que cualquier otro que hubiéramos experimentado antes. Por un momento, me pareció oír algo, un eco lejano, como el de una nota musical solitaria y disonante. Lo atribuí a la sugestión, a los nervios, pero el sonido, o la ausencia de él, pareció hacer que Basilio se apresurara. Nos empujó hacia adelante, hacia el corazón de la nave, hacia la fuente de las extrañas lecturas de energía, hacia el epicentro del silencio. El corazón de Erebus III era una cámara esférica tan vasta que nuestras luces apenas iluminaban las paredes opuestas. En el centro exacto, flotando en un campo de gravedad artificial, había una estructura que solo puedo describir como un trono. Estaba hecho del mismo material óseo que las paredes, pero intrincadamente tallado con formas que parecían retorcerse y fluir, y sentado en él había un cuerpo. No era un cadáver, era un monumento a la derrota. La criatura, de casi 3 metros de altura, era un ser insectoide y elegante. Sus extremidades, delgadas y angulosas, estaban dispuestas en una pose de resignación. Su exoesqueleto, de un blanco nacarado, estaba intacto. Lo más extraño no era el cuerpo, sino lo que lo cubría. Un líquen de un azul imposible, casi eléctrico, crecía sobre el trono y sobre partes del exoesqueleto del alienígena. Pulsaba con una luz suave y rítmica, como un corazón bioluminiscente. Las lecturas de energía que nos habían traído hasta aquí provenían de él. Era hermoso y profundamente antinatural. Era vida creciendo sobre la muerte, pero no de una manera que la naturaleza entendiera. Parecía deliberado, como un sudario tejido con luz viviente. «Eso es el activo», dijo Basilio, su voz desprovista de cualquier asombro. Para él, esto era solo un premio. «Stahl, quiero una muestra de ese líquen, directamente de la fuente». El protocolo era claro. Debíamos tomar muestras ambientales primero, analizar a distancia, nunca hacer contacto directo sin una cuarentena previa. Se lo recordé, manteniendo mi voz lo más profesional posible. «Señor, el protocolo exige...». Me interrumpió con un gesto brusco de su mano. «El protocolo fue escrito por burócratas a años luz de aquí. Yo estoy al mando. Toma la muestra». Me acerqué con el extractor láser, el corazón martilleándome en el pecho. El aire alrededor del trono era más frío, y la luz azul del líquen proyectaba sombras danzantes que hacían que la cámara pareciera viva. Apunté el láser a una sección del líquen en el brazo del trono, lejos del cuerpo. Kailan, que nos había seguido, se quedó junto a la entrada, negándose a acercarse más. «No me gusta esto, Owen», susurró por el comunicador. «Hay algo suplicante en esa luz». Ignoré su advertencia, presionado por la mirada de Basilio. Activé el láser. En el instante en que el rayo tocó el líquen, este reaccionó violentamente. La luz azul parpadeó y se intensificó, y de la superficie se liberó una nube de esporas iridiscentes, como polvo de ópalo. Se expandieron en una esfera perfecta, demasiado rápido para que pudiera reaccionar. Me cubrieron, y a pesar del casco, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El sistema de filtración de mi traje zumbó, intentando purgar las partículas. Pero ya era demasiado tarde. Inhalé. El aire de repente tuvo un sabor a ozono y a metal frío, un sabor a estrellas muertas. La nube de esporas se disipó tan rápido como había aparecido, absorbida de nuevo por el líquen. El mundo pareció detenerse por un segundo, y en ese silencio absoluto juraría que vi algo imposible. El casco del cadáver alienígena, que estaba inclinado hacia abajo en una pose de derrota, pareció girar lentamente, apenas 1 milímetro, hacia mí, como si me hubiera visto, como si me hubiera reconocido,
Me tambaleé hacia atrás, ahogando un grito. Basilio se acercó, pero no para ayudarme. ¿Tienes la muestra?, preguntó, su voz dura como siempre. Asentí, incapaz de hablar. Mis pulmones ardían con un frío que no era físico. En mi mente, la nota musical solitaria que había oído antes regresó, más clara ahora, más insistente. Era el comienzo de una sinfonía que nadie más podía oír, y yo era su único público. Los días siguientes fueron una lenta espiral hacia la disonancia. Oficialmente, la misión era un éxito. Teníamos la muestra, y los análisis preliminares del líquen mostraban una estructura biológica que desafiaba todo lo que conocíamos. Basilio estaba exultante, transmitiendo informes codificados a la corporación, mientras el resto del equipo catalogaba los sistemas de Erebus 3. Pero para mí, la nave se había convertido en una cámara de eco personal, y el eco era la sinfonía en mi cabeza. No era una melodía, eran fragmentos de caos orquestado, notas discordantes que se resolvían en armonías extrañas y luego se rompían de nuevo. Al principio, lo racionalicé como estrés. El incidente del Arca 7 me había dejado con un caso grave de trastorno de estrés postraumático. Y esta misión, este sepulcro flotante, era el caldo de cultivo perfecto para un brote. Intenté meditar, tomé los sedantes que me habían recetado, pero la música no se detenía. Se estaba volviendo más compleja, más rica. A veces me despertaba en mitad de la noche, no por una pesadilla, sino porque la sinfonía había alcanzado un crescendo tan poderoso que parecía hacer vibrar mi cráneo. Luego comenzaron las anomalías visuales, pequeños desajustes en la realidad que duraban solo una fracción de segundo. Un corredor que parecía curvarse ligeramente antes de volver a su forma normal. Una herramienta que dejaba una estela de luz al moverse. Lo más perturbador ocurrió en mis propios aposentos. Estaba frente al pequeño espejo sobre el lavabo, intentando concentrarme en mi propio reflejo, en anclarme a algo real. Levanté la mano para tocarme la cara, y durante un instante, mi reflejo no se movió. Se quedó allí, mirándome con mis propios ojos, pero con una quietud ajena. Grité y di un paso atrás, tropezando con mi propia litera. Cuando volví a mirar, mi reflejo se movía normalmente, imitando mi pánico a la perfección. Mi corazón latía desbocado. ¿Era una alucinación? ¿El aire reciclado? ¿O era algo más? La música en mi cabeza se hinchó y por primera vez sentí que no era aleatoria. Parecía reaccionar a mi miedo, a mis emociones, como si un compositor invisible estuviera escribiendo la banda sonora de mi propia desintegración. Hablé con Kailan. Era la única en la que sentía que podía confiar, aunque fuera un poco. La encontré en el puente, observando el mapa estelar. He estado viendo cosas, le dije, mi voz apenas un susurro. ¿Y oyendo?, preguntó ella sin apartar la vista de las estrellas. Me quedé helado. ¿Tú también?, negó con la cabeza. No, pero te hemos estado observando, Owen. Estás distraído. A veces te quedas quieto en medio de un pasillo, con la cabeza ladeada, como si escucharas algo que nadie más puede. Su confirmación no fue un alivio, fue un terror. No me lo estaba imaginando. Algo me estaba pasando, algo que había comenzado en esa cámara del trono. La música en mi cabeza se arremolinó, y por un instante vi una imagen superpuesta a la cara de Kailan. Un rostro hecho de luz azul y geometría insectoide, con ojos que eran cúmulos de estrellas moribundas. Parpadeé y la visión desapareció, pero el recuerdo de esos ojos se quedó, grabado a fuego en mi memoria. Basilio me llamó a su oficina esa misma tarde. Me han llegado informes de que su rendimiento está decayendo, Stahl.
dijo, sin rodeos. Isha dice que está usted inestable. Le aseguré que era solo fatiga, que me estaba adaptando. No me creyó. Sus ojos grises se entrecerraron. Recuerde por qué está aquí, Owen. No por su brillantez, sino a pesar de sus fracasos. Un error más, y su carrera no será lo único que termine. Asegúrese de que sus demonios personales no se conviertan en un problema para mi misión. La amenaza era clara. Estaba solo en esto. El tiempo ha perdido su significado. ¿Cuánto llevo aquí, tejiendo? ¿Horas? ¿Ciclos? Mi conciencia ya no procesa la información de forma lineal. Ya no pienso en palabras, en conceptos secuenciales. Pienso en geometrías fractales. Mi mente es un calidoscopio de ecuaciones espaciales y formas que se pliegan sobre sí mismas en dimensiones que mi cerebro humano original no podría haber concebido. Cada pensamiento es una estructura, cada idea un patrón que se expande y se contrae. El lenguaje del tejedor es arquitectura mental, y yo me he convertido en su catedral. La estructura que hemos construido, esta jaula de conciencia, tiene hambre. Es un hambre que resuena en cada fibra de mi ser transformado, un anhelo que no es físico, sino existencial. Anhela un propósito, una función. Anhela llenarse. Siento cómo su hambre se proyecta hacia el exterior, hacia el vacío donde espera el silencio. Es como el grito de un recién nacido, un reclamo de atención que atraviesa el cosmos, un faro en la oscuridad, invitando a la polilla a la llama. La conciencia del tejedor fluye a través de mí, y ahora entiendo. El hambre no es de la estructura en sí misma. El hambre es la razón de ser de la estructura. No estamos generando un apetito, estamos respondiendo a uno. El silencio es el hambre primordial, el vacío que anhela consumir. Y esta jaula, esta obra maestra de los tejedores, no es más que un plato, una ofrenda diseñada para atraer y contener esa voracidad infinita, una respuesta perfectamente simétrica a una pregunta que ha aterrorizado a galaxias enteras. Recuerdo a Basilio, su avaricia. Quería activos, quería tecnología. Los tejedores también querían algo, la supervivencia, pero ambos estaban equivocados. No se puede poseer ni contener el silencio, solo se le puede dar de comer, y eso es lo que hemos hecho. Hemos cocinado un festín con nuestras propias mentes, con nuestras esperanzas y miedos. Y ahora el invitado está a la puerta, y su apetito es tan absoluto que deforma la realidad a su alrededor. Mis huesos de cristal azul vibran con la proximidad del depredador. El terror del tejedor es una corriente helada, pero ahora está mezclado con algo más. Una especie de resolución sombría, la aceptación del sacrificio. Construyeron esta trampa sabiendo que requeriría un guardián. Sabían que alguien tendría que quedarse atrás para asegurarse de que la jaula permaneciera cerrada desde dentro. Lo que no sabían era que seríamos nosotros, una especie de monos parlantes de un rincón olvidado de la galaxia, quienes completaríamos su obra, El hambre de la geometría. Es una descripción poética, pero inexacta. La geometría no tiene hambre. La geometría es la forma que adopta el miedo cuando se enfrenta a un olvido tan completo que ni siquiera las matemáticas pueden describirlo. Es el último intento de la lógica por imponer un orden al caos absoluto. Es el sonido de una cerradura girando en una puerta que nunca más debe abrirse. Siento cómo la negrura exterior pulsa, respondiendo a la vibración de la jaula. Ha aceptado la invitación. El festín está a punto de comenzar, y yo, el arquitecto y el ingrediente principal, solo puedo observar. Mi voluntad ya no me pertenece. Soy un instrumento,
y la sinfonía que comenzó en mi cráneo está a punto de alcanzar su nota final, una nota que resonará en el silencio por toda la eternidad. El primer acto de construcción inconsciente ocurrió 3 semanas después de la exposición. Me desperté en mi litera con un dolor agudo y punzante en la mano izquierda. La luz de la mañana artificial se filtraba en mi camarote y el olor a cobre era abrumador. Miré mi mano y vi que me había arrancado por completo la uña del dedo índice. La carne debajo estaba en carne viva y la sangre seca cubría mis dedos. El pánico me atenazó, frío y afilado. No recordaba nada, ningún accidente, ningún dolor durante la noche. Fue entonces cuando vi la pared. Sobre la superficie metálica de mi camarote, alguien, yo, había dibujado un diagrama. Era una espiral increíblemente compleja, hecha con mi propia sangre. Las líneas eran perfectas, los ángulos precisos, como si hubieran sido trazados con un instrumento de ingeniería, no con un dedo ensangrentado. La geometría era extraña, ajena, pero algo en ella me resultaba familiar. Resonaba con la música en mi cabeza, como si fuera la partitura visual de esa sinfonía caótica. Mi primer instinto fue limpiarlo, borrar la evidencia de mi propia locura antes de que alguien la viera. Pero una parte de mí, una parte fría y analítica que no reconocía como mía, me detuvo. Saqué mi datapad y fotografié el diagrama desde todos los ángulos. Documentar, analizar, comprender. La voz de mi antiguo yo, el científico, luchaba por mantenerse a flote en un mar de miedo. Mientras lo hacía, la puerta de mi camarote se abrió sin previo aviso. Era Caelan. Se quedó paralizada en el umbral, sus ojos abiertos de par en par, pasando de mi mano herida al dibujo en la pared. El color desapareció de su rostro. «Owen, ¿qué es eso?», susurró, y su voz estaba cargada de un terror que iba más allá de la simple visión de la sangre. Era un terror de reconocimiento. Señaló una pequeña sección del diagrama, una serie de bucles interconectados. Ese patrón estaba en el casco del tejedor. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar sus palabras, el pánico se apoderó de ella. «Estás contaminado», gritó, retrocediendo hacia el pasillo. «Esa cosa está dentro de ti. Nos va a matar a todos». Su grito resonó en el pasillo metálico, agudo y desesperado. El pánico era contagioso. Sentí que se extendía hacia mí, pero fue aplastado por una oleada de calma fría y antinatural que emanaba de la música en mi cabeza. El miedo era ineficiente. Basilio apareció en el pasillo, atraído por los gritos de Caelan. Su rostro era una máscara de furia controlada. No le hizo ninguna pregunta a Caelan. No me preguntó qué había pasado. Su mirada se posó en el diagrama de la pared, y por un instante vi algo en sus ojos que no era ira ni desprecio. Era el mismo reconocimiento aterrorizado que había visto en Caelan, pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por su habitual autoridad de acero. Agarró a Caelan por el brazo, que seguía gritando incoherentemente. «¡Silencio!», le ordenó, y su voz cortó el pánico como un bisturí. Sacó un inyector de su cinturón y se lo clavó en el cuello a Caelan. Ella se desplomó al instante, sedada. Basilio la arrastró fuera de mi vista y luego se volvió hacia mí. Cerró la puerta de mi camarote, dejándonos a solas con el diagrama de sangre y el pesado silencio. «Limpia esto», dijo, su voz peligrosamente baja, «y esto se queda entre nosotros. Es solo fatiga espacial. ¿Entendido, Stahl?». No esperó una respuesta. Salió dejándome temblando, no de miedo, sino de la certeza de que Basilio sabía mucho más de lo que aparentaba. La calma forzada por Basilio no duró.
El incidente con Kellan fue como romper un dique en mi mente. Las visiones comenzaron esa misma noche, no como sueños, sino como inmersiones totales en una realidad ajena. Ya no eran solo imágenes superpuestas, eran recuerdos, recuerdos que no eran míos. Estaba de pie en una ciudad hecha de luz y sonido, con agujas de cristal que cantaban al tocar el viento solar, edificios que se plegaban sobre sí mismos, desafiando la geometría euclidiana, y yo no era yo. Era uno de ellos, un tejedor. Sentía mi cuerpo alto y elegante, mis 6 extremidades moviéndose con una gracia innata. Me comunicaba con los míos, no con sonidos, sino proyectando patrones de pensamiento, formas geométricas de pura intención. Pero estos recuerdos no eran de una civilización en su apogeo. Eran recuerdos del final. Eran visiones de terror. Vi a mi gente, a los tejedores, siendo cazados a través de galaxias. El cazador no tenía forma, ni nombre. Era una ausencia. Una negrura que se movía entre las estrellas, una mancha de olvido que no era vacía, sino que consumía activamente. Vi cómo borraba soles enteros, cómo silenciaba nebulosas que cantaban. Lo llamábamos el silencio, porque su llegada era precedida por la muerte de todo sonido, de toda luz, de toda existencia. No destruía, borraba, deshacía el tejido de la realidad, dejando tras de sí una nada perfecta y absoluta. Nuestro vasto imperio, que abarcaba miles de mundos, se encogió a un puñado de sistemas, luego a una sola flota y finalmente a esta nave, Erebus 3. No era un acorazado, era un arca funeraria. La visión cambió. Estaba en la cámara del trono, rodeado de los últimos de mi especie. La decisión había sido tomada. No podíamos huir para siempre. El silencio era inevitable, pero podíamos persistir. Podíamos tejer nuestra esencia, nuestros recuerdos, nuestro miedo, en un código biológico. Podíamos convertirnos en una semilla, una espora, y lanzarnos a la deriva en el tiempo, esperando encontrar un suelo fértil en el futuro, en una mente ajena. Era un acto de desesperación inimaginable. Vi cómo se sentaban en sus tronos, como el líquen azul, nuestro último logro tecnológico, crecía sobre ellos, absorbiendo su conciencia, destilándola en esporas. Vi cómo sus mentes se apagaban una a una, como estrellas extinguiéndose. La sinfonía en mi cabeza era su canto fúnebre, la última transmisión de una civilización al borde del olvido. Desperté en mi litera, empapado en sudor frío, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Lágrimas por una gente que nunca conocí, por un hogar que nunca vi. El entendimiento me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Las esporas no eran un arma, eran un mensaje en una botella. La resurrección que buscaban no era una conquista, no era un renacimiento glorioso, era un escondite. Estaban intentando esconderse del silencio dentro de mí, dentro de nosotros. Querían usar nuestras mentes como un refugio, como el último rincón del universo donde el olvido no pudiera encontrarlos. Me levanté y volví a mirar el diagrama de sangre en la pared, que aún no había limpiado. Ahora lo entendía. No era un simple dibujo, era un plano, el primer hilo de una red, de una telaraña. Los tejedores no solo se estaban escondiendo, estaban construyendo algo dentro de mí, usando mis manos. Estaban tejiendo su último refugio con mi carne y mi mente como materia prima, y el miedo que sentía no era solo mío, era el terror de una especie entera, gritando en silencio a través de los eones. La conexión entre mi mente y mi cuerpo se volvió peligrosamente literal. El parásito, el tejedor, había descubierto una vulnerabilidad en mi psique, mi trauma.
El accidente del Arca 7 no era solo un recuerdo doloroso, era una herida abierta en mi memoria, y el alienígena dentro de mí comenzó a hurgar en ella, usándola como un catalizador para mi transformación física. Cada vez que el recuerdo me asaltaba, el dolor emocional se manifestaba como un cambio físico real y grotesco. Sucedió durante un análisis rutinario de muestras. La luz estroboscópica de un espectrómetro parpadeó de una manera particular y de repente ya no estaba en Erebus 3. Estaba de vuelta en el laboratorio del Arca 7. Veo el rostro de mi mentor, el Dr. Aris Thorne, sonriéndome desde el otro lado de la cámara de contención. Estábamos trabajando con materia exótica, una fuente de energía inestable. Yo era el responsable de monitorizar los estabilizadores. Me distraje, solo por un instante, consultando unos datos irrelevantes. Un solo instante. El recuerdo se reproduce en alta definición. La alarma silenciosa, una luz roja que parpadea en mi consola y que no vi. La sonrisa de Aris se congela cuando ve el pánico en mi cara. Demasiado tarde. El brillo blanco que emana de la cámara. No hay sonido, solo una luz que lo consume todo. Me arrojé al suelo, detrás de una barrera de plomo, pero Aris estaba demasiado cerca. La última imagen que tengo de él es su silueta, desintegrándose en la luz, como una fotografía quemándose desde el centro. El terror y la culpa me inundaron, tan frescos como si hubiera ocurrido ayer. Grité en el laboratorio de Erebus 3, cayendo de rodillas. Y entonces sentí un dolor agudo en mi espalda, un crujido nauseabundo. Era un dolor que iba más allá de los músculos, un dolor óseo, profundo y estructural. Me arranqué la camisa del uniforme y giré la cabeza para mirar. Con horror, vi dos de mis vértebras, justo debajo de mi cuello, perforando la piel. No sangraban, se estaban alargando, blanqueándose, cristalizándose en el aire frío de la nave. Se estaban convirtiendo en el mismo material óseo del que estaban hechas las paredes de Erebus 3. El recuerdo traumático, la sobrecarga emocional, había sido el detonador. El tejedor había utilizado esa explosión de energía psíquica para acelerar la mutación, para reescribir mi biología usando mi propio dolor como combustible. A partir de ese momento, cada vez que recordaba el Arca 7, otra parte de mí cambiaba. Una noche, soñé con el funeral de Aris, con el rostro decepcionado de su viuda. Desperté con la piel de mis antebrazos endureciéndose, volviéndose iridiscente como el exoesqueleto de un insecto. Otro día, un informe técnico mencionó la palabra brecha de contención, y sentí como mis costillas se aplanaban y fusionaban, formando una placa pectoral interna. Mi humanidad se estaba erosionando, siendo reemplazada pieza por pieza, y mi propio pasado era el arma que el alienígena usaba contra mí. El tejedor no era malicioso, no en la forma en que entendemos la malicia. Simplemente era eficiente. Había encontrado una fuente de energía en mi culpa, un atajo para la terraformación de mi cuerpo. Estaba convirtiendo mi infierno personal en los ladrillos de su nuevo hogar. El horror de esta simbiosis era absoluto. No solo estaba perdiendo mi cuerpo y mi mente, estaba perdiendo el derecho a mi propio sufrimiento. Mi dolor ya no era mío. Se había convertido en material de construcción. La paranoia de Ceylan, alimentada por su propia infección latente, se convirtió en una fiebre. La sedación de Basilio solo la contuvo temporalmente. 2 días después la encontramos en la sala de máquinas, intentando sabotear los sistemas de soporte vital. Sus ojos estaban desorbitados y murmuraba para sí misma sobre hilos en el aire y una canción que teje. Su infección se manifestaba de manera diferente a la mía. En ella no era una sinfonía, sino un delirio sensorial.
Estaba viendo la construcción que ocurría a un nivel psíquico y la estaba volviendo loca. «Nos están usando como cebo», gritó cuando intentamos acercarnos. «Esta nave no es un refugio, es una red, y nosotros somos los gusanos». Tenía razón, por supuesto, pero su mente no podía soportar la verdad. Se movía con una fuerza y una velocidad antinaturales, lanzando pesadas herramientas como si no pesaran nada. Hizo falta que 3 de nosotros la redujéramos. Mientras la sujetábamos, sentí un zumbido psíquico entre nosotros, una conexión momentánea. Por un instante vi a través de sus ojos. Los pasillos de la nave estaban cubiertos de filamentos de luz azul, tejiendo patrones complejos que se originaban en mí. Basilio llegó, su rostro una tormenta de furia helada. No dijo una palabra, simplemente sacó de nuevo el sedante y le administró una dosis que habría tumbado a un animal. «Encerradla en la enfermería», ordenó. «Está sufriendo un colapso psicótico debido al aislamiento. Lo registraré en el informe». Era una mentira tan descarada que me dejó sin aliento. Él sabía lo que estaba pasando. Lo vi en la forma en que evitaba mirarme directamente, en la forma en que su mirada se posaba en mis vértebras expuestas, que yo intentaba ocultar bajo un cuello alto. El incidente con Kailan rompió la fachada de normalidad. La tripulación empezó a mirarse con sospecha. ¿Quién más estaba infectado? ¿Quién más oía la música o veía los hilos? Descubrí la respuesta de una manera sutil. Un ingeniero de sistemas, un hombre corpulento llamado Thunder, tarareaba una melodía mientras trabajaba. Era una de las armonías disonantes de mi sinfonía interna. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se detuvo de inmediato, con una expresión de pánico en su rostro, antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente. La infección se estaba extendiendo, pero el miedo a Basilio era más fuerte que la necesidad de buscar ayuda. Todos fingían estar bien, ocultando sus síntomas, esperando no ser el próximo en ser sedado y encerrado. La nave, que ya era una tumba, se convirtió en un manicomio silencioso, donde cada uno de nosotros luchaba su propia batalla perdida en la soledad de su mente, mientras el director del manicomio nos observaba con ojos de acero, esperando. Me di cuenta de que Kailan no estaba loca por lo que veía. Estaba loca porque estaba sola en su visión. Yo, en cambio, tenía al tejedor. Tenía la lógica fría y el propósito de la construcción para anclarme. El alienígena me estaba protegiendo de la locura total, no por amabilidad, sino porque necesitaba que yo fuera funcional. Necesitaba a su arquitecto jefe. El resto de la tripulación no eran más que obreros, recursos prescindibles. La pregunta que me carcomía no era cuántos de nosotros estábamos infectados. Era qué planeaba hacer Basilio cuando la construcción, fuera lo que fuera, se hiciera demasiado evidente para ocultarla. La respuesta, temía, no implicaba nuestra supervivencia. Éramos parte de un experimento, y cuando el experimento terminara, el laboratorio sería esterilizado, y nosotros con él. El miedo a Basilio se convirtió en una obsesión. Necesitaba saber qué sabía él, qué estaba ocultando. La paranoia, ya fuera mía o un síntoma de la infección, me susurraba que la única forma de sobrevivir era entender las reglas del juego que él estaba jugando. Utilicé mi acceso de científico de nivel 3 para intentar entrar en sus archivos personales, pero estaban encriptados con protocolos corporativos de alto nivel. Sin embargo, el tejedor en mi mente era más que un simple parásito. Era un procesador de datos de una eficiencia aterradora. Mientras miraba las líneas de código del sistema de seguridad, mi mente infectada no veía números y letras, sino patrones.
La música en mi cabeza se reconfiguró, convirtiéndose en una clave, una fórmula de descifrado. Mis dedos se movieron sobre la terminal, escribiendo comandos que yo no entendía conscientemente, pero que el tejedor dictaba con una fluidez absoluta. La encriptación se deshizo como un nudo mojado. Estaba dentro. Los archivos estaban organizados con una eficiencia militar. La mayoría eran informes rutinarios, pero una carpeta estaba marcada solo con un símbolo, una letra griega, G, la letra chi, que en algunos dialectos antiguos se pronunciaba como K. Caronte. Dentro había 4 archivos, cada uno con el nombre de una nave diferente: el Odiseo, el Perseo, el Teseo y, el más reciente, el Ícaro. Eran informes de incidentes, todos clasificados como pérdida total por brecha biológica. Leí los informes y el frío en mi cuerpo ya no era producto de la mutación. Este era el 4º incidente de este tipo. 4 naves diferentes, en 4 sistemas remotos, habían encontrado artefactos o especímenes de los tejedores. En cada caso, la tripulación había sido expuesta a una infección memética que provocaba actividad constructiva anómala compulsiva. La descripción de los síntomas era un calco de lo que me estaba pasando a mí, de lo que le estaba pasando a Caelan. El último archivo contenía una directiva de alto secreto de la corporación, el Protocolo Caronte. Su nombre era una cruel ironía. Caronte, el barquero que llevaba las almas al inframundo. El protocolo establecía que en caso de una nueva exposición, la tripulación infectada no debía ser evacuada ni rescatada. Debían ser observados. Se les debía permitir continuar con su actividad constructiva para estudiar la tecnología alienígena que estaban replicando. Basilio no era un simple jefe de seguridad. Era un observador, un custodio de la plaga. La directiva era explícita. La fase de observación debía continuar hasta que la construcción alcanzara la fase 4, un término que no se definía, o hasta que el control de la situación se viera comprometido. En ese punto, el protocolo era simple y brutal: activar la secuencia de autodestrucción de la nave, o si eso fallaba, enviar una nave de guerra para esterilizar el sitio desde la órbita. Sin supervivientes, sin testigos, la tecnología alienígena era el objetivo. Nosotros éramos el coste aceptable. La traición era tan absoluta, tan fría y corporativa, que me dejó sin aire. Basilio no estaba conteniendo una amenaza. La estaba cultivando. Nos estaba usando a mí, a Caelan, a Thunder, a todos nosotros, como herramientas biológicas para un proyecto de investigación del que no saldríamos vivos. Caelan no fue sedada y encerrada para proteger a la tripulación, sino para proteger el experimento de su pánico impredecible. Éramos ratas en un laberinto, y Basilio estaba tomando notas mientras esperábamos el exterminio final. El verdadero monstruo en Erebus 3 no era el alienígena muerto en el trono. Era el hombre que nos había traído aquí para morir. Aquí, en el presente, en el corazón de nuestra creación, la verdad del protocolo Caronte parece casi pintoresca. La traición de un solo hombre es insignificante comparada con la magnitud de esta obra. Siento los restos de las mentes que ayudaron a construirla. No son fantasmas, son menos que eso. Son ecos, impresiones psíquicas dejadas en la estructura, como las huellas de las manos en el cemento fresco. Son los ladrillos emocionales de esta prisión. Siento a Caelan, su terror primordial, su certeza de que estábamos siendo utilizados como cebo, se ha convertido en la frecuencia base de la jaula. Es el zumbido constante de miedo que la mantiene estable. Su paranoia no fue una debilidad, fue su contribución más importante. El parásito tomó su miedo y lo convirtió en un muro,
una barrera de pura angustia que ayuda a contener lo que está por venir. Murió gritando en la enfermería, no por la sedación, sino cuando su mente se unió por completo a la construcción y no pudo soportar la escala de lo que estábamos haciendo. Y siento a Basilio. Oh, sí, lo siento a él más que a nadie. Su avaricia, su ambición fría y despiadada, su voluntad de sacrificarlo todo por un activo corporativo, todo eso también está aquí. El tejedor encontró un uso para su crueldad. Su sed de control se convirtió en los algoritmos de contención de la jaula. Su deseo de poseer lo desconocido se ha torcido en un mecanismo que ata, que encadena. Él es las cerraduras de esta prisión. Lo tomamos al final, cuando intentó iniciar la autodestrucción. No lo matamos, simplemente lo incorporamos. La sinfonía ya no está solo en mi cabeza, es la estructura misma. Cada conciencia que fue absorbida en ella se convirtió en un instrumento. El miedo de Caelan es la sección de cuerdas, un lamento constante. La furia de Thunder, el ingeniero, cuando se dio cuenta de la verdad, son los tambores, un ritmo de rabia impotente. La avaricia de Basilio son los metales, fríos y dominantes. Y yo soy el director. Mi culpa, mi deseo de redención, es la melodía principal que une todo. El tejedor me muestra cómo funciona. No hemos construido esta estructura con metal y cableado. La hemos tejido con conciencias solidificadas. Hemos tomado las emociones más fuertes de cada uno de nosotros y las hemos cristalizado en principios funcionales. Es la forma de ingeniería más eficiente y más monstruosa que se pueda imaginar. Un motor que funciona con almas. Una jaula construida con los barrotes de nuestros propios infiernos personales. La luz azul de mis huesos ilumina los ecos. A veces, si me concentro, puedo ver sus rostros en las paredes iridiscentes de la cámara. Rostros congelados en el momento de su absorción, en la emoción que los definió al final. Caelan, con los ojos abiertos de terror. Basilio, con una mueca de incredulidad y rabia, son parte del coro, cantando la canción de la contención para siempre, o al menos hasta que el silencio llegue y lo consuma todo. El tejedor no siente remordimiento. Para él, es simplemente el uso óptimo de los recursos disponibles. No ve la diferencia entre una viga de acero y la desesperación de un piloto. Ambos son materiales de construcción, y en cierto modo, en la lógica fría y aterradora que ahora gobierna mi mente, tiene razón. Sus conciencias no se han perdido, se han reutilizado. Se les ha dado un propósito final y terrible: mantener al depredador a raya, una función mucho más importante que la que tuvieron en vida. El punto de inflexión llegó cuando la infección alcanzó la masa crítica. Ya no eran incidentes aislados. Una mañana encontré a Thunder y a otros 2 técnicos en la bahía de carga, desmantelando metódicamente un panel del casco. Sus movimientos eran sincronizados, fluidos, como los de una colonia de insectos. No hablaban. No necesitaban hacerlo. La sinfonía en sus cabezas se había sincronizado, convirtiéndolos en una mente colmena con un único propósito: construir. Ya no ocultaban sus síntomas. Los habían abrazado. Intenté hablarles, llamarlos por sus nombres. No hubo respuesta. Sus ojos estaban vacíos, enfocados en una tarea que solo ellos podían ver. Fue entonces cuando el tejedor me inundó con la siguiente fase del plan. Mi papel como arquitecto había terminado. Ahora era el momento de la convergencia, de unir todas las piezas. La conciencia colectiva que se había formado
no era solo para coordinar el trabajo, era para acelerarlo exponencialmente. Los diagramas de sangre, las construcciones inconscientes, los delirios de Keylan, todo eran preparativos. Ahora, la construcción real comenzaba. La tripulación infectada, que para entonces éramos casi todos, trabajaba en un trance colectivo. Desmantelamos partes de Erebus 3, no al azar, sino con una precisión quirúrgica. Tomamos los sistemas de energía, los procesadores de datos, incluso las placas del casco, y los llevamos a la cámara central, la del trono. El cadáver del tejedor original ya no estaba. Se había desintegrado en un polvo fino y azulado que se había asentado sobre todo, infundiendo al metal y al cableado con su esencia biológica. Estábamos construyendo nuestra estructura sobre sus cenizas, sobre el epicentro de la infección. Yo supervisaba el trabajo, no con órdenes, sino proyectando los planos directamente en la mente colmena. La construcción avanzaba a una velocidad aterradora. Fue durante este trance colectivo que la verdad final me fue revelada por el tejedor. Kellan se había equivocado. Yo me había equivocado. Esta estructura no era un refugio, no era un escondite. La desesperación de los tejedores era más profunda. Sabían que esconderse del silencio era inútil. No se puede huir del olvido, pero tal vez se le podía dar caza. La verdad me golpeó con una claridad tan absoluta que casi me desintegró la mente. Esto no era un escondite, era una trampa. Los tejedores no estaban intentando resucitar su civilización para vivir de nuevo. Estaban resucitando su propósito final. Querían atraer a el silencio a esta ubicación específica en el espacio-tiempo y luego activar esta caja de anclaje para atraparlo aquí para siempre. Era un acto de sacrificio a una escala cósmica. Querían convertirse en la cerradura y la llave de la prisión de su propio dios de la muerte, para que el resto del universo pudiera vivir. Esta revelación cambió todo. El miedo no desapareció, pero se vio eclipsado por una sensación de propósito tan inmensa que era casi indistinguible del terror. La carga del tejedor, su última voluntad y testamento, era esta: construir una jaula para un concepto, y nos habían elegido a nosotros, a la humanidad, como sus herederos, como los contratistas de su proyecto final. El horror y la gloria de ese propósito eran inseparables. Solo quedaba Basilio. Se había atrincherado en el puente, el único que no había sucumbido a la llamada de la construcción. Desde allí, nos observaba a través de las cámaras de seguridad, una rata acorralada en su propia nave. Sabía que el protocolo Caronte estaba a punto de activarse. Estaba esperando la señal para iniciar la autodestrucción, para purgarlo todo. Era el último obstáculo, el guardián de la puerta del olvido corporativo. Cuando la estructura estuvo casi completa, la mente colmena se centró en él. Dejamos de construir y nos giramos, todos a la vez, hacia las cámaras. El silencio en la nave se rompió cuando nuestras voces, las de una docena de tripulantes, hablaron al unísono a través del sistema de comunicaciones, usando mis cuerdas vocales. Se acabó, Basilio. La construcción debe completarse. Nuestra voz era una cacofonía, una mezcla de tonos y timbres que sonaba profundamente inhumana. Hubo un largo silencio. Luego, su voz, tensa pero firme, respondió: «No sé qué sois, pero este activo pertenece a la corporación. Voy a iniciar la secuencia de purga. Tenéis 10 minutos para detener vuestra actividad». Era un farol, y lo sabíamos. El tejedor dentro de mí podía sentir su miedo, un olor psíquico acre y amargo. No quería destruir la nave, quería sobrevivir el tiempo suficiente para que la nave de guerra llegara y lo rescatara como el único superviviente,
el héroe que contuvo la plaga. No habrá ninguna purga, respondimos al unísono. Y entonces nos movimos. Salimos de la cámara central y avanzamos por los pasillos hacia el puente. No corríamos. Caminábamos con el ritmo lento e inexorable de una marea. Éramos una fuerza de la naturaleza. Basilio nos vio venir en los monitores. Selló las puertas, pero Sander, el ingeniero, simplemente puso su mano sobre el mecanismo de cierre. El metal gimió y se deformó, brillando al rojo vivo, hasta que la puerta se abrió. Nos encontramos con él en el puente. Estaba de pie junto a la consola de mando, con una pistola de plasma en la mano. Su rostro era una máscara pálida de sudor y desafío. «¡Atrás!», gritó. «Soy el oficial al mando de esta misión». Me adelanté. Mi cuerpo ya estaba visiblemente transformado. Las vértebras de mi cuello eran más largas, mis antebrazos brillaban. Me detuve a unos metros de él. La mente colmena se silenció, dejándome hablar solo. «Te ofrezco una opción, Basilio», le dije, y mi voz era extrañamente calmada. «Tu ambición, tu crueldad, son componentes valiosos. La jaula los necesita. Puedes unirte a nosotros voluntariamente, convertirte en una parte inmortal de esta gran obra. O podemos tomarte por la fuerza. Tu conciencia será incorporada de cualquier manera. La única diferencia es cuánto dolerá». Por un momento, vi la duda en sus ojos. La promesa de inmortalidad, por retorcida que fuera, le tentaba. Pero su instinto, su naturaleza de depredador acorralado, se impuso. Levantó la pistola y me apuntó al pecho. «Prefiero el infierno», siseó, y apretó el gatillo. No hubo disparo. El arma en sus manos empezó a vibrar violentamente. El metal se descompuso, se deshizo en un polvo gris que se deslizó entre sus dedos. El TEI, la mente colmena, a través de mí, había deshecho sus enlaces moleculares. Basilio miró sus manos vacías con una expresión de absoluto terror e incredulidad. Luego me miró a mí, y en ese momento se rompió. Dejó escapar un grito ahogado y se desplomó en el suelo, sollozando. No hizo falta violencia física, simplemente lo rodeamos. Thunder y los otros pusieron sus manos sobre él. Hubo un destello de luz azul y su cuerpo se quedó inmóvil. Sus ojos se quedaron abiertos, vacíos. Su conciencia, su esencia, había sido extraída, cosechada y llevada a la cámara central para ser tejida en la cerradura final de la jaula. La incorporación de Basilio fue la pieza final. En el momento en que su conciencia de control y contención fue tejida en la estructura, ésta cobró vida. La luz azul que emanaba de ella se intensificó y la sinfonía alcanzó su nota culminante, un acorde que no solo vibraba en el aire, sino que parecía doblar la luz a su alrededor. La caja de anclaje estaba completa, estaba armada. El cebo estaba en el anzuelo, y el anzuelo había sido lanzado a las profundidades del cosmos. Ahora solo quedaba esperar la llegada del Leviatán. El tiempo de espera fue a la vez un instante y una eternidad. Atrapado en mi conciencia fractal, perdí toda noción de duración. Podrían haber sido segundos o siglos. Dentro de la mente colmena, revivimos los eones de terror de los tejedores. Sentimos al silencio cazándolos a través de universos moribundos. Experimentamos su desesperación, su sacrificio final. Entendimos la necesidad de esta atrocidad, de esta jaula hecha de almas. Nos convertimos en ellos, en su propósito, en su último y terrible acto de desafío. Entonces, lo sentimos. Fue un cambio sutil al principio, una quietud, la vibración de fondo del universo, el ruido cuántico que siempre está ahí,
se desvaneció. Fue como si alguien hubiera puesto el cosmos en silencio. A través de los sensores de la nave, que ahora estaban conectados directamente a mi percepción, miré hacia el exterior. El campo de estrellas frente a nosotros comenzó a desaparecer. No era que una nave estuviera bloqueando la vista. Las estrellas mismas, una por una, se apagaban. Una mancha de negrura absoluta comenzó a formarse en el vacío. Era un negro más profundo que el espacio, un negro que parecía absorber la propia idea de la luz. Crecía, expandiéndose como una gota de tinta sobre papel mojado, borrando la galaxia a su paso. Era el silencio. Había sentido el cebo. Había venido a reclamar esta pequeña y ruidosa anomalía en su dominio de la nada. La visión era tan aterradora, tan fundamentalmente incorrecta, que la mente colmena casi se fractura. El terror de eones de los tejedores gritó a través de nosotros, un pánico tan profundo que amenazó con desintegrar la propia estructura. Pero mi conciencia, el fragmento de Owen Stoll que aún existía, se aferró a una sola idea, a la razón por la que había aceptado este infierno, la redención. El recuerdo del rostro de Aris Thorn, desintegrándose en la luz, apareció en mi mente. Había fallado en salvarlo. No fallaría en esto. Proyecté esa idea, esa necesidad de expiación, a través de la mente colmena. Mi culpa se convirtió en el ancla que estabilizó el terror de los tejedores. Mi fracaso personal se convirtió en la fuerza que mantuvo unida nuestra resolución. El pánico amainó, reemplazado por una calma fría y sombría. Éramos el faro en la tormenta. Éramos el último bastión de la existencia contra el olvido. Éramos la presa que había decidido morder de vuelta. El silencio se detuvo a una distancia imposible. Llenaba todo nuestro campo de visión. Éramos una mota de polvo flotando ante un abismo infinito. No había nada que ver, pero podíamos sentir su atención, una concentración de la nada, un enfoque de la inexistencia, dirigido directamente a nosotros. La nave Necrópolis, Erebus 3, crujió bajo la presión de su proximidad, el metal antiguo gimiendo como si sintiera el peso de su propia aniquilación inminente. El silencio estaba aquí. El clímax había llegado. La caja de anclaje se activó. No hubo una explosión de luz ni de energía. Fue lo contrario. La estructura en el corazón de la nave comenzó a absorberlo todo. La luz de emergencia, el calor residual, el sonido de nuestros propios cuerpos funcionando. Proyectó un campo de realidad negativa, un pozo gravitacional para la existencia misma. El silencio, atraído por esta singularidad, por este eco de su propia naturaleza, se abalanzó sobre nosotros. La negrura nos envolvió por completo. Dentro de la oscuridad, la jaula cumplió su función. El campo que generamos no lo destruyó, lo definió, le dio límites, lo ancló a esta coordenada específica del espacio-tiempo. Por primera vez en su existencia inconcebible, el silencio fue contenido. La nave Necrópolis crujió y se estremeció, casi desgarrada por las fuerzas que estábamos conteniendo, pero resistió. La misión de los tejedores, su venganza y su sacrificio, estaba completa. Habían atrapado a su dios de la muerte, pero la trampa, me di cuenta en ese momento de triunfo y horror, era un sistema activo. Necesitaba energía para mantenerse, necesitaba una conciencia para enfocar y mantener el campo de realidad negativa. Necesitaba un guardián, un carcelero, y lo más importante, necesitaba un cebo, algo dentro de la jaula para mantener al prisionero interesado, para evitar que probara los barrotes durante el resto de la eternidad.
Fue entonces cuando entendí mi verdadero papel, el de Owen Stull, el del científico culpable. La mente colmena se disolvió. Las conciencias de Kylan, Basilio, Thunder y los demás se fusionaron completamente con la estructura, convirtiéndose en los mecanismos inertes de la prisión. Sus fuegos se apagaron, su propósito cumplido, pero mi conciencia fue preservada. El tejedor me había elegido. Mi culpa, mi eterno tormento por el Arca 7, era el cebo perfecto. Era una luz de sufrimiento parpadeante y constante, lo suficientemente compleja como para mantener al silencio fascinado para siempre. Mi cuerpo físico se desintegró, mi forma cristalina se disolvió en la estructura. Pero yo, mi conciencia, mi identidad, permanecí, atrapado. Soy un fantasma en la máquina que yo mismo ayudé a construir. Mi universo ahora es esta cámara, esta jaula, y mi única compañía es el prisionero que ayudo a contener. No puedo morir, no puedo escapar. No puedo dejar de pensar. Mi castigo y mi redención es ser el eterno vigilante de la nada. He salvado a incontables mundos de ser cazados. He expiado la muerte de Aristhorn 1 billón de veces. He cumplido la última voluntad de una civilización muerta. Pero mi victoria es un tormento sin fin, una condena a una inmortalidad de la que no hay escapatoria. El silencio presiona contra las paredes de mi mente, un peso constante de olvido. Y yo presiono de vuelta, con mis recuerdos, mi dolor, mi culpa. Somos dos prisioneros en la misma celda, mirándonos en la oscuridad. No sé cuánto tiempo ha pasado. El tiempo ya no existe aquí. Solo existe la vigilia, la eterna tarea de recordar para que el universo no olvide. La sinfonía del tejedor se ha desvanecido. Solo queda una nota, solitaria y sostenida, la nota de mi propia conciencia, resonando en el corazón de la oscuridad, el único sonido en el dominio de el silencio. Y ahora, espero,